Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ya estamos aquí, hoy 10 de junio, en nuestro programa otra vez Crecer Consciente, por Teleradio Cambio Digital, como siempre. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por sintonizarnos como siempre. Y bueno, pues hoy tenemos un programa bien lindo, porque va a estar con nosotros Paulina Villalpando, que ella es instructora de meditación mindfulness y bueno, es una experta en todo este asunto de cómo manejar emociones, cómo manejar como los procesos mentales, ¿no? Y nos va a platicar un poquito de las crisis, ¿no? De qué es una crisis, cómo manejar la crisis, qué opciones tenemos, cómo podemos reconocer cuando estamos en crisis. Entonces, no se vayan porque va a estar súper interesante y les tengo noticias, así que no se despeguen, porque hoy les voy a contar algo que está bien lindo y no tan lindo. Pero bueno, les tengo una sorpresa que les quiero platicar al ratito. Así que nos vemos después de los comerciales. Recuerden que estamos en todas las redes como Teleradio Cambio Digital.tv y acuérdense que estamos en Facebook Live por si quieren hacernos preguntitas, dudas, comentarios o lo que necesiten. Volvemos en un momentito. Agua de calidad, procesada con la más alta tecnología para que tengas la seguridad de consumirla sin riesgo alguno, te la ofrece Body Water. Haz tus pedidos al 22 91 99 14 10. Amigos de Teleradio Cambio Digital, les invito a escuchar el Flamazo Radial, la música de sus amigos los Flamers, los jueves a las 20 horas y los domingos a las 10 horas a través de cambiodigital.com.mx. Y un saludo de sus amigos del Flamazo Musical de México, los Flamers. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Si te gusta el reggaetón, ingresa a Teleradio Cambio Digital y disfruta lo mejor de este género musical. De lunes a viernes a las 21 horas. Hola, hola, ya estamos de regreso aquí con nuestra invitada de lujo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ella es Paulina Villalpando. Cuéntanos, Pau, o sea, primero cuéntanos como de así, ¿a qué te dedicas, no? Para saber un poco. Ok, está bien, ¿Qué muchas haces? gracias. Pues soy maestra de meditación, de hecho tenemos un estudio de meditación, de mindfulness, visualización y diferentes técnicas de meditación aquí en Veracruz. Damos clases de meditación, damos talleres, a veces doy conferencias o pláticas en las empresas, entonces pues es un poquito como entrar en esta parte de la conciencia que durante mucho tiempo estuvo olvidado y que lo traemos de regreso y como de una manera más digerible, ¿no? Porque muchas veces es como un camino muy, muy amplio, ¿no? Pero realmente damos como técnicas que puedes aplicar día con día en tu vida, que puedes aplicar también en los momentos en los que estás pasando alguna situación importante y que puedas ver un resultado en tu interior, ¿no? Un resultado que te dé paz, que te dé bienestar, que te dé tranquilidad, más que nada. Entonces, bueno, pues a eso nos dedicamos un poquito. Muy bien. Oye, y cuéntanos, nos vienes a hablar de las crisis. ¿Qué es esto de crisis? Porque todo el mundo así de, estoy en crisis, y nada más sabemos que está en crisis alguien cuando está como muy histérico, ¿no? Sí, pero ya no puede más. Ajá, ¿qué es una crisis? ¿Cómo podemos identificar cuando estamos en crisis? ¿Cómo lidiar con esto? ¿Cómo quieres comenzar? Yo a lo mejor explicándonos qué es esto de estar en crisis. Mira, yo lo veo así. Yo veo que una crisis es cuando tu mundo exterior o el interior se mueve, ¿no? Realmente todo el tiempo estamos en movimiento, todo el tiempo hay subidas y bajadas, todo el tiempo hay acontecimientos que no teníamos previstos, pero cuando realmente estas
situaciones nos causan emociones y estas emociones no las hemos podido o no las hemos trabajado, lo que siento que genera es a veces como una olla de presión, ¿no? Entonces, cuando esta olla de presión se destapa, por así decirlo, es cuando yo considero que estamos en crisis. ¿Por qué? Porque es cuando empiezan a salir muchas cosas que habían estado ahí como ocultas o que habían estado ahí como rezagadas, olvidadas. Y esto también genera un movimiento exterior, porque tú sabes que, pues bueno, que cuando el interior se empieza a mover o empezamos como a romper o a descubrir cosas, automáticamente mi exterior se mueve, ¿no? Entonces, es en esos momentos en donde consideramos que estamos en una crisis porque es algo que no teníamos previsto, porque es algo que no teníamos contemplado, porque es algo que también nos desborda a nivel emocional, porque creemos que no lo podemos sostener, porque empiezan a surgir preguntas, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? Y es cuando también considero que empezamos a buscar realmente respuestas que antes, pues por estar en el día a día, ocupados y todo esto, no las estamos buscando, ¿no? Estamos como entretenidos. Eso es lo que yo considero, ¿no? Una crisis. Ok, entonces es como si te estoy entendiendo bien, es como si a lo mejor es como una llamada de atención, ¿no? De que he estado dejando de hacer algo, ¿no? Es como si ya tengo que hacer algún cambio que no he estado haciendo y entonces viene la crisis como una llamada de atención de o te mueves o te muevo. Claro, exactamente. O sea, la palabra crisis se escucha como siempre negativa. Le hemos dado como este valor o este peso que es como algo que está mal, ¿no? Que está negativo. Pero en realidad es exactamente lo que acabas de decir. Es decir, sale una crisis en el momento en el que tiene que haber un cambio. Y que muchas veces, como no tomamos esa decisión consciente, bueno, pues la vida nos lo muestra así, es decir, bueno, pues tienes que hacer el cambio, ya seas tú o impuesto por la vida, ¿no? Que es necesario. Y al final, claro, es parte de la vida, ¿no? Hay un psicólogo que se llama Erik Erikson, que él determina, no sé si lo hayas leído, él determina, dependiendo de las edades de crecimiento, que incluso también Freud, y determinan que hay una crisis siempre a vencer. Dependiendo de la edad que tenemos, de la etapa de la vida que vayamos viviendo, siempre vamos a tener o sea, siempre estamos en crisis, siempre. Sí, de hecho. Eso es lo que, sí, eso está interesante. Y finalmente es como esto de una crisis siempre te lleva a crecer, justamente sirve para eso, porque si supero la crisis, entonces evoluciono y doy el siguiente paso. Si no supero la crisis, entonces la vengo arrastrando durante toda mi vida y al final igual hasta en una enfermedad se puede convertir. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y es que aparte creo que todo nace de las ganas de que todo sea permanente y se mantenga estático, ¿no? El hecho de que realmente tenemos esta percepción equivocada de que la vida tiene que ser lineal y tiene que ser fija, es lo que a nosotros nos está como que ocasionando el rechazo al movimiento, que realmente el movimiento es lo natural, ¿no? Claro. Es decir, existen cosas que nacen y se mueren cada determinado tiempo. Todos los días sale el sol, pero el sol no fue el mismo que salió ayer, hubo muchos cambios y todo, pero nuestra propia percepción, que lo hacemos a través de la mente y de los lineamientos de la mente, creemos que todo está fijo. Entonces, cuando obviamente viene la vida con movimientos todo el tiempo, esos movimientos no nos gustan, ¿no? Nos dicen, no, espérate, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué esto? Porque la mente lo que realmente hace es querer que todo esté totalmente fijo. Entonces, empiezan este tipo de rechazo. Yo lo veo como esto, como la crisis en realidad no es el movimiento como tal, pero es el rechazo a ese movimiento, ¿sabes? Es el rechazo acompañado de estas emociones que me genera que se muevan las cosas. Entonces, claro que lo decían y que había etapas y etapas muy específicas también en donde a lo mejor estos movimientos eran más grandes, ¿no? Como pasar de una edad a otra, ¿no? O ciertas cosas, por ejemplo, a nivel del cuerpo, ¿no? Que cuando un niño se vuelve un adolescente y todo eso, pero al finalmente son solo movimientos,
¿no? Entonces, parte un poquito de ahí, yo considero, pero sí, eventualmente es que todo se está moviendo. Ok, híjole, aquí me surgen 1,000,000 de preguntas, porque fíjate, por un lado, me pongo a pensar como en esto de, nos dijeron que tenemos que vivir estables, ¿no? Y de cuándo vas a sentar cabeza, Claro, ¿no? sí, bueno. Y de claro. Queremos estabilidad. Claro. Y cuando tienes una estabilidad es como lo ideal, y todos buscamos estabilidad, que es justo lo que tú decías, como es lo que menos hay. Claro, ¿no? Lo que claro. más hay es el cambio. Sin embargo, hay una parte como un poco más profunda que nos lleva al ser, en donde sí hay algo estable. Sí. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, no sé si entramos como a temas un poco más escabrosos, ¿verdad? Porque finalmente yo creo que es como esta, no quiero decir ilusión, pero como esta idea de estabilidad. Por un lado, no es una estabilidad que se manifieste físicamente, ¿no? Exacto. O sea, físicamente todo se está moviendo todo el tiempo. Esta estabilidad es más como una estabilidad que se manifiesta en la paz que yo tengo al vivir estas crisis, ¿no? Como poder mirar desde un punto neutro del ser, sin juicios, como de esto que me está pasando y ya, no es bueno, no es malo, no es crisis, no es terrible, no, sino nada más es como desde mi centro, ¿no? Emocional del ser, ¿no? Como va más allá de lo emocional, como desde esta paz, ¿no? Como natural que tiene un bebé, por ejemplo, cuando nace, que tú lo ves en paz y puede estar el caos y el bebé está en paz, ¿no? Ajá. Entonces es como un poco esta ilusión, ¿no? De estabilidad manifestada en lo material. No sé si estoy como... Sí, no, claro, lo entiendo perfecto. Y es que mira, igual y ya entramos como en temas, así que dices, bueno, en temas un poquito más escabrosos, porque entonces empezaremos a tener que diferenciar entre la construcción, que hablas de esto de la ilusión, o que en otros... pues existen otras personas que le llaman el sueño, ¿no? De todos los seres humanos que estamos como en este mundo material, y que también está regido un poquito por el ego, porque realmente lo que no gusta o lo que no le gusta el movimiento es a la parte del ego, a la parte en donde quieres que todo tenga seguridad, ¿no? O sea, que todo esté fijo y que todo, no me muevas las cosas que yo mismo creé. Y está esta otra parte en donde pues podemos llamarle el ser, que no lucha con nada, ¿no? No entra en este tema porque sabe que no es tan importante, ¿no? También, o sea, sabe que sí es verdad que nosotros hemos creado este mundo material, es que también me puedo ir un poquito más profundo, pero que hemos creado todo este juego, por así decirlo, pero para el ser eso no es tan importante, o de hecho no es importante, sí, ¿no? Y yo creo que sería lindo irnos por ahí, no sé tú, pero desde mi punto de vista, yo creo que información allá afuera hay mucha, ¿no? Y si tú pones crisis en el buscador, te salen así como 1,000,000 de opciones. O sea, la idea aquí también es, a mí me gusta mucho que la gente reflexione, ¿no? Sí. Y reflexionar es como ir hacia ti y decir, bueno, ¿qué es para mí una crisis, no? Claro. ¿Y qué es esto del ser? ¿Y qué es esto del ego? ¿Y qué es esto del...? No, porque al final es como, sí vivimos como en un mundo que por ahí los budistas, ¿no? El hinduismo y muchas filosofías por ahí dicen que es un engaño, que esto en realidad no existe. Sí. Y lo que en realidad existe es otra cosa muy diferente, ¿no? Sí. Entonces es como una invitación, ¿no? A que las personas puedan cambiar sus puntos de vista, porque casi que desde el ser nada tiene un significado. Exacto. Nada tiene un juicio. Y es bien a gusto vivir desde ahí. Sí. Porque entonces no te estructuras y entonces te abres a todas las posibilidades, y entonces cuando llega una crisis, pues vas a tener 1,000,000 de opciones para poderlas resolver, que no vas a saberlas acá, sino que de pronto es como, si tú no juzgas nada de lo que se va presentando, simplemente surge la respuesta, porque es como conectar con tu ser y conectar con tu sabiduría y saber solo qué vas a hacer. Sí, y también es verdad que podemos hacerlo también desde la parte del juego, es decir, yo por ejemplo ahorita que más o menos he tenido como ciertas experiencias que han sido como muchos movimientos, también me he dado cuenta de que es el momento oportuno para yo utilizar otras herramientas que en algún momento yo no tenía pues como muy conscientes.
y así mismo ir generando cosas diferentes en mi realidad, ¿sabes? O sea, es decir, yo soy economista, por cierto, entonces en economía, en economía también decían que los momentos más importantes en los que tú podías aplicar herramientas era en el momento de crisis. ¿Por qué? Porque ahí era una oportunidad para generar otras cosas y que a lo mejor pudieras resolver muchos problemas que antes, como todo iba como ya automático, pues ya ni siquiera te dabas la oportunidad de jugar con este tipo de herramientas, ¿no? Entonces yo lo veo así, yo lo veo que una crisis puede ser vivida desde el ser, puede ser vivida desde la aceptación de que este movimiento es inevitable y de que las cosas son perfectas tal y como están, que vienen claro con una enseñanza y a lo mejor esta enseñanza es la que yo tendría que observar o que vivir. Y también siento que la podemos vivir desde nuestra parte un poquito como más material, en donde digo, bueno, pues es una oportunidad para que yo conscientemente elija diferente o elija desde el amor, desde la certeza, elija utilizar otras herramientas que en vez de que sean reaccionar y ponerme histérica, ¿no? Y todo eso sea como decir, bueno, voy a elegir desde la parte de, no sé, de a lo mejor responder de manera diferente, tratarme diferente y ser diferente, ¿no? Y entonces es cuando tú también puedes empezar como a vivir este proceso. Eso yo lo veo, es que como estamos todo el tiempo como tratando de evitarlo, también nos estamos evitando las oportunidades de crear nuevas cosas. Entonces, cuando nosotros vemos la crisis como una oportunidad, estamos también llevándonos a vivir el proceso, que eso es yo creo que lo más importante y es en donde realmente viene la enseñanza, ¿no? Que es, aquí hay algo que yo tengo que ver y que yo puedo aceptar y que yo puedo transformar desde un tema consciente, ¿no? Ok, entonces es como mezclar un poco, o sea, tu sugerencia es como mezclar un poco estas dos partes, como crear un, digamos, equilibrio perfecto entre el punto de vista del ser de todo está bien y no pasa nada, y por otro lado ponerlo en la parte material de, bueno, vamos a ver qué oportunidades puedo encontrar en esta crisis. Claro, exactamente, es como, sí, así como lo dijiste, o sea, es crear este equilibrio, que bueno, realmente es como una especie también como de juego, de decir, porque también es verdad, también es que yo puedo decir, bueno, puedo crear nuevas herramientas y al mismo tiempo estar generando expectativas de lo que yo quiero que suceda y a la mera hora no sucede. Entonces es en ese momento donde yo puedo vivir desde el ser y decir, bueno, si esto no salió como yo esperaba, a pesar de que yo traté de hacer las cosas diferentes, es porque hay una lección aquí atrás que tengo que checar y que tengo que ver, y también está como la parte de la elección de la aceptación, ¿no? La aceptación es algo que confundimos mucho con resignación, pero aparte de todo de confundirlo, es algo que nos cuesta mucho trabajo. O sea, yo lo he visto mucho en las clases de que realmente no es tanto lo que está pasando afuera, sino el rechazo a eso, ¿no? O sea, el rechazo de lo que está pasando, gente que llega diciendo, no quiero sentir esto, ¿no? No quiero tener esto, ¿cómo me lo quito? ¿Cómo lo cambio? Cuando realmente ahí estamos perdiendo mucha energía. Que si nosotros nos rendimos, que en realidad es como esto de aceptar de, ok, estoy aquí, estoy en este momento, y cuando yo lo acepto es que yo puedo trabajar con ello, ¿no? Claro, que justo es ahí donde me refiero que te vas al ser. Claro, ¿no? Porque claro, al final claro. es como, a ver, está pasando. Sí. Entonces, una de dos, o lo juzgas y te peleas con eso. Exacto. O lo aceptas y dices, bueno, esto está bien. Sí. ¿No? Y entonces sí. en el ser dices, no, siempre dices esto está bien, y en base a, la idea es otra vez como esta trampa, ¿no? De no lo quieres quitar. Pero si tú te vas al ser y te rindes y dices esto está bien, en automático fluye. Sí, en automático cambia. Entonces es como la ley de física, ¿no? De a mayor resistencia, mayor persistencia. Si tú te resistes de no quiero esto y quiero que se quite y que se vaya, jamás va a pasar. Claro. Porque esto está para traerte un mensaje
o para traerte un aprendizaje, te va a aportar, siempre te va a aportar. Así es. Y si tú lo rechazas, también estás rechazando la aportación que esto te trae, ¿no? Así es. Entonces, en el momento, y va a seguir insistiendo. Sí. O sea, no se va a quitar. Sí. Va a seguir insistiendo. Y se va a hacer más grande. Sí. Porque va a estar la situación más el rechazo de la situación. Entonces ya vas a tener dos problemas, ¿no? Y como no lo oyes, te va a gritar. Sí, ¿no? sí, seguro. Entonces, en cambio, si lo que yo hago es como recibirlo sin juicios y rendirme, lo que decías hace ratito, y no es rendirse de, ay, pobre de mí, ya perdí, sí. ¿no? No sí, pierdes, no. Es simplemente, pues a ver, esto es lo que está pasando, ¿no? Sí. O lo ves o te peleas con eso. Entonces, si lo ves, es simplemente de, bueno, ok, ya lo vi, respiro, lo acepto, lo recibo y vamos a ver qué hacemos con esto. Así y entonces es cuando fluye y sí se quita. Sí. O sea, no es un engaño que se va a quitar, ¿no? Sí se va a quitar, pero no es rechazándolo, es permitiéndolo para que fluya. Algo así. Exacto. Y aparte, lo bonito de esto, o lo que yo a veces sí digo, bueno, lo mágico de esto, es que cuando tú permites, dejas que el ser, lo que dijiste al principio, dejas que el ser te dé las respuestas, ¿no? Qué alivio, ¿no? Sí. Qué alivio. Y vamos a regresar con esto, porque de verdad somos tan sabios y estamos tan poquito acostumbrados a conectar con esta sabiduría. Entonces vamos a regresar con esto ahorita que vengamos de comerciales, porque ya nos tenemos que ir rapidísimo. Estamos, acuérdense, en todas las redes como teleradiocambiodigital.tv y en Facebook Live para que nos manden mensajitos y así contribuyan con nosotros y nosotros con ustedes. No nos tardamos nadita, regresamos. Panadería Santiago. Pasteles, pambazos, bolovanes, hojaldras y panecillos. Servicio de horneado de pavos, pierna y jamón. Olmedo número 56, Fraccionamiento Reforma, Veracruz, Veracruz. Teléfonos 935-5541 y 2291-03-7758. Panadería Santiago, el pan del buen gusto. Hola amigos, les saluda Arturo Pitalúa, director musical de los veracruzanísimos Pregoneros del Recuerdo. Para invitarles a escucharnos aquí en teleradiocambiodigital.com.mx los martes a las 17 horas y los sábados 11 horas. Impresión de gran formato, impresión digital y offset, vinilos decorativos, invitaciones, sublimación, serigrafía, artículos promocionales y anuncios luminosos. Visítanos en Avenida La Fragua, esquina Ignacio de la Llave, Veracruz Ver, teléfono 931-1334. Publigraphic, expresamos tus ideas. Teleradio Cambio Digital y la Oficina Intergrupal de Alcohólicos Anónimos en la ciudad y puerto de Veracruz abren un espacio para todas las personas que sienten que tienen un problema con su forma de beber. Escucha las experiencias de quienes han dejado de sufrir. Todos los viernes a las 3:30 de la tarde. Hola, pues ya estamos acá de regreso con este súper interesante tema de las crisis, que creo que le estamos dando como un enfoque diferente, ¿no? Lo estamos viendo como desde otro punto de vista, que era justo lo que platicábamos antes de irnos a comerciales, ¿no? Como si todo lo vemos desde el ser, es un alivio, porque en realidad en el ser no hay ningún problema, ¿no? Así es. Entonces, aparte de meditar, porque la meditación sirve infinidad, sí. ¿Cómo podemos como manejar las crisis? ¿Cómo podemos estar desde el ser para manejar las crisis?
Mira, o sea, ejemplo, okay. o no sé, como, bueno, a ver, dime. Sí, porque yo creo que primero hay que tratar de reaprender, ¿no? O sea, realmente sí tenemos que abrirnos. Abrirnos. Que abrirnos, ¿no? Ajá, claro. Y cuando nosotros le quitamos el significado o el peso de que una crisis es mala o de que una crisis es un problema automáticamente, ¿no? Cuando nosotros, cada vez que enfrentemos una situación, que sea movimiento o que, no sé, es en ese momento donde nosotros, o al menos a mí lo que me ha servido es agradecer. Okay. O sea, la gratitud, para mí la gratitud se ha convertido en una de las herramientas más grandes que yo he podido utilizar para cualquier cosa. La gratitud es cambiarle la energía un poquito a esto que nosotros consideramos como malo, ¿no? Ajá. Y cuando nosotros agradecemos que estamos viviendo esa situación, inconscientemente la estamos aceptando. O sea, inconscientemente cuando nosotros agradecemos esa situación, es como si le estuviéramos diciendo a la vida, ok, aquí está, ajá, muchas gracias. Y es cuando te digo, como si le permitieras al ser expresarse, ajá, y decir, ok, no te estás resistiendo, ¿no? No la quieres quitar, la estás agradeciendo, porque entonces empiezas a sentir que es esto, que es una oportunidad donde puedo expresarme yo, donde puedo guiarte yo, donde puedo, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí la gratitud es clave, okay, y es clave todo el tiempo. O sea, realmente creo que hemos dejado un lado esta parte de damos todo por sentado, ¿no? Damos todo por sentado desde que nos despertamos, damos todo por sentado de que pues esto es normal, o sea, despertarse es normal, sí, cuando en realidad pues despertarse es un milagro, ¿no? O sea, estar aquí es un milagro, vivir cualquier cosa que estamos viviendo es un milagro también. Entonces, agradecer porque tenemos la oportunidad de estar viviendo esto. Ajá. Y es en ese momento en donde dejas de crear una resistencia y donde, lo acabas de decir, abres como el campo de todas las posibilidades y empiezan a llegar ideas, ¿no? Empiezan a llegar situaciones que no esperabas. Ajá. Dejas de querer controlarlo todo y entonces al querer controlarlo todo le das la oportunidad a la vida de mostrarte que hay muchas cosas que te pueden llegar de la manera en la que menos esperas. Uh-huh. Y entonces es como si se convirtiera, que es aquí como que ya cae un poquito, como en un imán de muchas cosas buenas. Ajá. En la crisis, ajá, ¿no? Y es ahí en donde como que el mundo empieza a cambiar y decir, ok, por ejemplo, no sé si tienes algún problema a lo mejor económico y agradeces esa situación. Llega un momento en el que a lo mejor una persona que no te lo esperas, ¿no? Te contrata para algo, te dice algo, salen cosas que no tenías contemplado. Ajá. Y ahí automáticamente cuando empiezas a mover toda esta energía, cuando empiezas a mover la manera en la que estás haciendo las cosas, salen muchas oportunidades y es como esto, como magia, ¿no? O sea, como si fuera realmente algo, pues como dijiste, algo muy bonito vivir desde el cero, o sea, algo muy, muy fácil. Y fíjate que esto que dices está bien lindo, porque creo que es una clave mágica, tal cual, sí, de no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Sí. Porque muchas veces es de, ay, o sea, ¿cómo voy a agradecer esta tragedia que me pasó? Sí. ¿No? Y nos enojamos y estamos como peleándonos con nuestra realidad y es como muchas veces difícil agradecer por algo que tú consideras negativo, sí, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer para agradecer negativo? Claro. ¿No? Al final es como tal cual que como me cambio el switch, ¿no? Porque estamos bien habituados, sí, la mayoría, ¿no? Allá afuera, sí, bien habituados a ver lo malo y a quejarnos y como tú dices, obviamente si yo veo lo malo, solo veo lo malo y no veo todas las oportunidades que esta crisis me trae. Claro.
Claro. Entonces, ¿cómo puedo hacer como para enfocarme en no en lo bueno, porque tampoco es como que, voy a ver lo bueno de la crisis, no, sino simplemente cómo puedo como cambiarme el switch de esto está mal, a simplemente agradecerlo, aunque no esté de acuerdo y ni lo sienta, ¿no? Claro. Y decir gracias por esto, aunque me enoja, gracias por esto, aunque no estoy de acuerdo, gracias por esto, aunque me parece injusto, gracias por esto, o ¿cómo le hacemos? A mí lo que me ha servido mucho, primero, es entender que la gratitud se cultiva, ¿no? Ajá. Así como hemos aprendido a verle el lado negativo a muchas cosas, hemos aprendido a ver nuestra vida desde el miedo, ¿no? Desde lo que me puede pasar, que es malo, lo que me puede... O sea, eso ha sido aprendido. Eso no es como que nosotros llegamos teniendo miedo, teniendo como esta visión de negatividad, teniendo esta visión de escasez, teniendo esta... O sea, eso fue aprendido. Déjame decirte de qué me acordé, que esto es bien lindo. Por favor, papás, escuchen. Cuando tienen un hijo chiquito, que es clásico, que he visto mucho aquí, ¿no? Sí. Está el niño chiquito haciendo travesuras o jugando, divirtiéndose, ¿no? Desde esta naturalidad que tienen los niños, y de pronto la mamá o el papá, para controlar al niño, son de, ya te vio el policía, ¿eh? Te está viendo el policía. Entonces el niño se empieza a asustar, y entonces se empieza a controlar, y entonces empieza justo como a constreñir, ¿no? Como toda... como a cerrarse a la posibilidad, a todas las demás posibilidades de diversión, y nada más está como de, esto es un problema. Sí. Entonces, se los explico porque esto viene de muchos años atrás, y no es más que una idea o una vivencia que tuvimos en el pasado. Entonces, no es como que sea tan difícil, sino simplemente es como, bueno, cambiarnos el switch. Así es, así es. O sea, esto que lo dices es esencial, es decir, aceptar que muchas de las cosas que nosotros hacemos día con día son cosas aprendidas, y muchas de esas cosas vienen de relaciones familiares, de sociedad, de X y Y. Entonces, cuando una persona, o cuando nosotros, por ejemplo, tenemos como un punto de vista todo el tiempo negativo, todo el tiempo eso, tenemos que recordar que eso fue aprendido, y que también tenemos la capacidad de aprender otras cosas. Eso que dices está maravilloso. Sí. Maravilloso. Y a nivel mental, eso también sucede. O sea, es decir, a nivel de la mente, cuando nosotros llevamos mucho tiempo haciendo algo, se crean caminos neuronales del punto A al punto B, y entonces ya automáticamente, no sé, ves un policía y ya tienes miedo, ¿no? O sea, porque te dijeron eso de niño. Ajá. O sea, eso es como si hiciéramos este camino muy, muy marcado. Con nosotros, con la práctica, podemos, y ya se ha demostrado a nivel científico, que la mente tiene una cosa que se llama neuroplasticidad, que es esta manera de volver a crear nuevos caminos neuronales. Ajá. Entonces, podemos crear otras maneras en las que nosotros nos podemos ver el mundo, pero siempre con la práctica. Entonces, ¿cómo cultivar una actitud de gratitud? Yo siempre he dicho, todos los días, con cosas chiquititas, para que cuando llegue el momento de la crisis no te cueste tanto trabajo decir gracias, porque hay algo aquí que todavía no sé qué es, ¿no? Pero sé que hay algo aquí. Entonces, cuando nosotros empezamos a decir gracias por despertar, yo tenía un maestro que decía, ¿quién agradeció hoy al despertar? Y pues levantaban la mano 100 personas, ¿no? Y entonces después decir, bueno, ¿quién agradeció cuando se fue al baño que tuviera piernas, ¿no? Para ir del baño, de su cuarto al baño? No, pues ahí son 50 personas. ¿Y quién agradeció que cuando abrieron la llave del agua salió agua? No, pues ahí 30 personas. ¿Y que salió agua caliente? No, pues 10 personas. ¿Y que pudieron tener shampoo? Ya nadie, ¿no? Ajá. Entonces, hay muchas cosas que damos por sentadas que realmente son muy fáciles de agradecer, porque si nos damos cuenta, sí somos muy afortunados. Claro, y además esto te lleva como a la observación, ¿no? Claro. Es como estar observando y estar como muy consciente de todo lo que hay en tu vida. Exacto. Y no de lo que no hay. Exacto. Porque al final, cuando estás en la crisis, estás en lo que te falta, claro, en lo que no hay. Entonces es de no, a ver, espérate, regresa y ve lo que sí tienes, que puede ser tan, entre comillas, simple,
como levantarte al baño y lavarte el cabello con shampoo, a que a lo mejor sales por la calle y si eres observador vas a encontrar una oportunidad que si no estuvieras observando, no ves. Sí, y aparte resulta que, y es irónico, porque por ejemplo en los momentos de crisis a veces lo que más extraña son estas pequeñeces, ¿no? Ajá. O sea, por ejemplo, no sé, uno siempre está esperando como el momento mágico en donde todo pase, ¿no? Donde salgan fuegos artificiales y todo eso, pero si tú realmente le preguntas a las personas qué les gusta o qué recuerdan de alguien que, por ejemplo, que ya no está, ¿no? Qué recuerdan de algún momento de su vida, son cosas muy simples, o sea, son cosas como, por ejemplo, de una persona que ya no está, su risa, ¿no? O a lo mejor hasta sus defectos, de esos defectos que en algún momento tú te quejabas y es decir, como de que no, pues es que realmente sí lo extraño. Entonces es como cambiar esta visión de escasez y de fijarnos en lo que no está para empezar a cultivar las cosas desde lo que ya está, que es perfecto, ¿no? Ajá. Y entonces cuando nosotros lo llevemos a la práctica, porque esto pasa exactamente igual con la meditación, hay gente que dice yo no puedo meditar, pero nunca se ha sentado a meditar. Ajá. Entonces lo supone, ¿no? O sea, es como algo que nosotros rechazamos y decimos no, cuando llega una crisis no es que cómo le voy a agradecer, pues sí, no, definitivamente si no tenemos este hábito, no tenemos esta disposición, pues en ese momento sí va a resultar un poco imposible que tú puedas agradecer esta situación. Claro, ¿no? Y también es como, que ahorita que dices esto, a mí me llega cómo vamos definiendo o como conceptualizando cada cosa que nos va pasando, claro, ¿no? Y entonces cuando yo empiezo a definir o a conceptualizar lo que me va pasando, ajá, entonces me cierro a todas las demás posibilidades. Sí. ¿Me explico? Sí, es como sí. de, las crisis las tienes que resolver pensando, ¿no? ¿Y por qué? Sí. Habrá crisis que no, las tengas que resolver a lo mejor actuando o a lo mejor hasta durmiendo. Claro. ¿No? Hace poquito hablaba con una persona que me decía, es que no tengo ganas de hacer nada y estoy desesperada porque no tengo energía ni para levantarme ni a ver, pues es que tu cuerpo te está diciendo, tírate, ahorita no tienes energía, entonces hazle caso. Sí. Pero como estamos pensando que no, porque tendríamos que movernos para poder resolver la crisis, ¿no? Estamos yendo en contra de nosotros mismos. Sí. ¿Me explico? Y si yo puedo observar y observarme, entonces voy a saber qué voy necesitando a través de la observación y obviamente del agradecimiento, ¿no? De tomar en cuenta, el agradecimiento es como el pretexto para observar profundamente cada cosa, ¿no? Exacto. No sé, yo lo veo desde este punto de vista. Sí. Y también yo lo veo así, a veces consideramos crisis cosas tan simples, ¿no? Que si nosotros lo vemos desde el agradecimiento también, que te digo que es una actitud que a mí últimamente me ha estado cambiando la vida en todos los sentidos. Es decir, yo por ejemplo que si me quejo de que no me gusta mi nariz, ¿no? Y estoy todo el tiempo y entonces estoy todo el tiempo viendo las narices de todos los demás, ¿no? Y todo eso, que hay gente que no tiene una nariz o que hay gente que necesita un trasplante de algo, ¿no? Y es decir, a ver, hay que agradecer que tengo esto, hay que agradecerle a mi cuerpo, empieza la aceptación y vas a llegar a un momento en el que a lo mejor ya ni siquiera necesitas cambiar algo, ¿no? O sea, porque como tu percepción cambió, estás en paz con ello, estás diciendo, eso está bien. Y es esto, es como estar abierto a aprender de la vida y estar abierto también a ser guiado por el ser. Y estar abierto también a no utilizar esta parte del ego, o esta parte de la mente, o esta parte que también nos separa un poco, ¿no? Nos pone como en este papel de víctima de todo lo que me pasa. Y ahí también es un tema importante, o sea, cuando una persona tenemos actitudes de víctima, automáticamente estamos cediendo, ¿no? Estamos cediendo el control de nuestra vida y estamos diciendo que la vida nos pasa o nos sucede, cuando en realidad nosotros la creamos con nuestras decisiones, con nuestros pensamientos, ¿no? Entonces es como un tema importante saber que desde donde estamos viendo una crisis, si solo cambiáramos la idea de crisis, cambiaría automáticamente todo lo demás.
Ajá, como lo que hace rato les decía de los conceptos, ¿no? Exacto. De cómo estamos conceptualizando, sí, claro, ¿no? O definiendo la palabra crisis. Sí. O la sí. situación que estamos viviendo como crisis, ¿me explico? Sí, y hace poquito también me pasó algo similar, ¿no? Estaba pasando por un momento no grato y de la noche a la mañana, porque también pasa esto que no pasa a través de la mente, o sea, no lo piensas, sino simplemente lo sabes, ¿no? Entonces hace poco me acordé de una situación de hace mucho tiempo. Y fue en ese momento en donde después se me presentaron otras 2 situaciones y sentí la relación que tenía una cosa con la otra, ¿no? Y automáticamente, en vez de verlo como lo peor que me pudo haber pasado, dije, esto es lo que yo necesitaba como para sacarlo, liberarlo y avanzar, ¿no? O sea, es como, ya no hay nada que o sea, ya lo vi. Claro. Y cuando lo ves ya no hay nada que puedas hacer ni que tengas que entender, ¿no? O sea, es como, ya está, como literal como si le prendieras un foquito. Ajá. A una esquina donde, y ese ejemplo siempre lo digo, pero una esquina que tiene una basurita y de repente prendes el foquito, ya no puedes ignorar que está la basurita. Ajá. ¿No? Ajá. Ya tienes que ir y agarrar la basurita y ponerla en el bote de basura. Ajá. Eso pasa casi siempre, ¿no? O sea, cuando uno acepta la situación, el ser te muestra lo que te tiene que mostrar y ya está, o sea, ya no hay más que hacer. Y esto es como, a mí me gusta mucho esto de la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Sí. Porque no tienes que luchar para encontrar la verdad o las respuestas o nada, o sea, simple y sencillamente te das la oportunidad de que la parte más sabia que tú tienes te lo muestre. Y cuando te lo muestra, ya no hay más nada que hacer. Ajá, ajá. ¿No? y al final aquí no hay mucho que pensar, ¿no? Porque sí, muchas veces estamos queriendo encontrar el por qué lo que decías al inicio del programa, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? Sí. Ahorita me hiciste recordar que hace poquito yo choqué. Bueno, no choqué, me chocaron. Me pegaron así por atrás, tal cual, ¿no? Y me atravesé en el camino de un camión así enorme, horrible. Y entonces yo estaba muy enojada porque había chocado y me iba a quedar sin coche, ¿no? Ok. Y después, bueno, ya que pasó el choque y pasó todo el proceso de irlo a reparar y todo, durante ese tiempo que yo no tuve coche sucedieron cosas muy importantes que hicieron que yo me moviera y se movió mi vida entera, de verdad, o sea, mi coche no se movió, sí, pero yo sí, yo me tuve que mover sin coche. Claro. Y entonces es cuando todo esto pasa donde encuentro el sentido de, pues claro, yo necesitaba haber chocado para poderme mover en todo esto que no me estaba moviendo. Así es. Entonces es también como una llamada de atención de la vida de decir, a ver, o te mueves o te empujo, claro, ¿no? Que claro, así yo como que traduje el choque. Sí. Entonces les cuento esto también como para que ustedes reflexionen, o sea, ¿qué te está queriendo decir tu crisis? ¿No? Porque incluso hasta hay libros así, hay un libro maravilloso de la enfermedad como camino que se los he recomendado muchísimo, que incluso ahí, además de enfermedades, vienen el tema de los accidentes, ¿no? Que un accidente pues es una eventualidad, ¿no? Finalmente, y te platica así de cómo le puedes encontrar sentido a tu accidente, y es bien interesante porque lo que te va pasando siempre va a tener un sentido, siempre. Claro. Siempre. Claro. Entonces, bueno, reflexiona cómo es tu crisis, qué hay en tu crisis, qué es lo que necesitas aprender de esta crisis, y nos vamos a ir rapidísimo a unos cortes comerciales, no nos tardamos nada. Les recuerdo que estamos en todas las redes como teleradiocambiodigital.tv y en Facebook Live. Mándenos mensajito para pues enriquecer el programa un poquito y podemos responder todas sus preguntas. Vamos a responder todas sus respuestas. No. Bueno, muy bien. Volvemos en un momentito, no nos tardamos nada. Coffee, café de altura, venta de café molido y en grano, galletas, bombones, licor y crema de café. Visítanos en calle 6, número 307, Colonia Centro, Córdoba, Veracruz. Teléfonos 271-713-4547. Envíos a toda la República Mexicana. Coffee, café de altura.
agua de calidad, procesada con la más alta tecnología para que tengas la seguridad de consumirla sin riesgo alguno, te la ofrece Body Water. Haz tus pedidos al 22 91 99 14 10. Impresión de gran formato, impresión digital y offset, vinilos decorativos, invitaciones, sublimación, serigrafía, artículos promocionales y anuncios luminosos. Visítanos en Avenida La Fragua, esquina Ignacio de la Llave, Veracruz Ver, teléfono 931-1334. Publigraphic, expresamos tus ideas. Las noticias que ocurren diariamente en la entidad veracruzana, el acontecer nacional e internacional que tiene repercusión en Veracruz, los compartimos con usted de lunes a viernes de 12 a 13 horas en el informativo de Teleradio Cambio Digital y RW Cartel 90.3 FM. Soy Violeta Pacheco García. Le invito a estar bien informado a través de Teleradio Cambio Digital.tv. Hola, hola, ya estamos de regreso otra vez acá en Crecer Consciente y bueno, pues con este súper interesante tema de las crisis, que creo que está bien padre porque lo estamos abordando como de manera distinta, ¿no? Sí. A mí me está gustando mucho, no sé a ustedes, pero quisiera preguntarte algo, Pau, porque ya de lo que estábamos hablando hace ratito como que surge esto de qué tan responsable soy yo, ¿no? De las crisis. De que llegue a mí una crisis, porque muchas veces yo solito me lo provoco y ni cuenta me doy. Claro, y es que esta parte también está súper interesante, te voy a decir. Uh-huh. Porque podemos provocarnos las crisis, pero también es verdad que lo podemos decir o podemos creer que lo provocamos desde un tema inconsciente, es decir, desde todas nuestras decisiones que no están alineadas con lo que nosotros queremos tener en nuestra vida. Pero también yo lo veo como una parte de una ayudadita de nuestro ser, ¿no? De decir, necesitas esto en tu vida porque Él sabe lo que necesitamos, porque Él es esto, es la parte sabia que no está tampoco bañada de condicionamientos ni de nada por el estilo, entonces sabe que necesitamos realizar ciertas cosas en nuestra vida y que sin ese tipo de situaciones no lo haríamos. Este es un ejemplo que también me pasó esta semana. Yo traía dándole vueltas a algo, a un proyecto, a una situación, y por una situación personal yo me tuve también que mover. O sea, fue así como tengo que mandar ese correo, ¿no? Tengo que mandar ese correo porque en ese momento yo estaba sintiendo una crisis y yo estaba sintiendo que no tenía de dónde agarrarme, y entonces dije, lo voy a mandar de una vez. Uh-huh. Y gracias a esa decisión salieron cosas muy buenas, o sea, salieron cosas o encuentros que como que desatoraron, por así decirlo, como toda la energía que estaba nada más ahí dándole vuelta en la mente, ¿no? O sea, que no se movía para ningún lado, que se estaba estancando, ¿no? Entonces era como de que, bueno, ya te llevo a actuar y te llevo a actuar con estos eventos. Entonces, también una de las cosas muy importantes que yo considero cuando estamos atravesando esto es pensar en forma de pregunta. Es, ¿para qué me generé esto? No esperando la respuesta a nivel mental, pero sí lanzando la pregunta para que eventualmente me llegue la respuesta. Es decir, para que yo sepa y decir, claro, porque sin esto yo no hubiese hecho estas situaciones. Y es algo que yo necesitaba hacer. Entonces, si yo me aviento de nuevo la responsabilidad, en vez de decir, ay, es que la vida, ve cómo me trata, no sé qué, bla, bla, si yo digo, bueno, ¿para qué me generé esto? Automáticamente el foco regresa a mí, ¿sabes? O sea, automáticamente la atención y la observación regresa a mí. Es decir, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que necesito aprender de esto? ¿Qué es lo que tengo que ver de esta situación? Cuando yo empiezo y no a conceptualizar las cosas como las dijiste antes, ponerle una etiqueta de esto es malo, esto no está, y yo empiezo a hacerme las cosas en forma de preguntas, abro estas posibilidades, doy pie para que se me muestre lo que realmente yo necesito saber en ese momento. Entonces, esto es como súper importante porque
siento que somos muy responsables o casi responsables de todo lo que nos sucede en la vida. Pero como estamos tan entretenidos perdiendo el tiempo echando culpas, pues obviamente no estamos dándonos cuenta de que la lección viene de adentro, ¿no? Uh-huh. Y que hay cosas que pues sí, que suenan como muy complicadas de entender, pero atrás de todo eso siempre hay algo que tenemos que aprender. Y cuando nosotros nos hacemos responsables de esto, que muchas veces no nos gusta, ¿no? Uh-huh. Porque cuando nos hacemos responsables quiere decir que entonces tenemos que trabajar en nosotros, tenemos que aprender a decidir mejor, tenemos que cambiar nuestro foco, tenemos que hacer muchos cambios y otra vez empieza como que no, los cambios no. Pero es algo que necesitamos todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que somos muy responsables o casi siempre, la mayor parte del tiempo, participamos en esas situaciones. Tal vez no participamos exactamente en todos los acontecimientos, pero sí formamos parte de esa situación. Uh-huh. Entonces, es una manera de ver las cosas desde la pregunta, de decir, ¿para qué me generé esto? Ok. ¿No? Y esto está bien lindo. Sí. Está bien lindo porque al final también es como encontrarle un sentido, ¿no? A tu crisis. Claro, y aprender a que somos creadores, ¿no? O sea, uh-huh. que muchas veces hemos cedido esta situación a cosas externas y creemos que no tenemos la posibilidad de cambiar nada, pero hay muchos, y de experiencia propia tenemos las posibilidades de cambiar todo aunque estemos en un cuarto de 4x4. Ajá. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a trabajar en donde está la raíz de todo, o sea, nuestra mente, nuestro ser y todo eso, cambia nuestra realidad eventualmente. Ajá. ¿No? Y fíjate que está bien interesante esto, porque al final, siempre cuando estamos en crisis, yo creo que nos hacemos preguntas, ¿no? Sí. Yo creo que a todos nos ha pasado de cómo salgo de aquí, ¿no? Sí. Ahora, yo los invitaría a que solo hagan la pregunta, porque nos hacemos la pregunta y nos la queremos responder. Sí. Y no es como que lo tengamos que pensar, ¿no? Porque si tú dices, ¿para qué me sirve esto? Voy a pensar, ¿para qué me habrá servido? Y entonces me voy a poner aquí, ¿no? Y a querer... Y no es así, o sea, el cerebro no sirve para eso, por favor, sirve para otras cosas. Sí, sirve, ¿no? Para crear o cosas así. Pero... Ajá, pero en realidad es como sí hacerte la pregunta, pero sin esperar una respuesta. Es como lo que tú decías, lanzar la pregunta al universo, y pueden ser todas, ¿no? ¿Cómo salgo de esta crisis? Es como un poco lo que tiene que ver con las religiones, ¿no? Como cuando pides a Dios. Exacto. ¿No? Y entonces es como, en vez de pedir, es como... pues pregúntate, ¿cómo salgo de esta crisis? Y ya, no pienses. ¿Qué toca hacer ahora? No pienses. ¿Qué se requiere ahora? Y no pienses. Y cuando haces eso, te abres a todas las posibilidades y entonces empiezan a llegarte todos estos mensajes. Así es. Y es súper importante que empecemos a conectarnos con lo que sentimos, con los movimientos que pasan adentro, porque cuando nosotros permitimos estos movimientos, cuando nosotros nos conectamos con estos movimientos, cuando nosotros los observamos, claro, ¿no? En ese momento dejamos de ser tan rígidos con lo que está afuera también, porque estamos viendo que todo el tiempo estamos cambiando, que todo el tiempo hay cosas aquí, pues literal moviéndose. Entonces, empiezo a relacionarme con eso, empiezo a aceptar esos movimientos, empiezo a comprender qué me quieren decir esos movimientos y todo, y entonces entendemos que, por ejemplo, si el día de mañana algo se salió de control y no salió como tú querías, pues es normal, ¿no? Entonces, cuando tú cambias la relación que tienes contigo, la relación que tienes con tu exterior también cambia, y entonces ahí otra vez ya regresamos a lo mismo, abrimos muchas posibilidades que cuando queremos tener todo bajo control, porque muchas veces ese control viene, bueno, no muchas veces, la mayoría de las veces viene por el miedo, ¿no? Por el miedo de que no quiero o que nada sea diferente a como mi mente lo piensa, pero siempre va a ser diferente, entonces siempre voy a estar sufriendo, ¿no? Sí. Entonces es como
como relacionarme desde nuestro ser con todo lo que nos está sucediendo alrededor. Y al final de cuentas, el ser sabe qué es lo que necesita. Sí, y fíjate que ahorita que mencionas esto, yo me quedo como pensando un poquito de cómo fuimos educados, sí, ¿no? Porque al final, otra vez, como estos conceptos que tenemos de la vida, es cómo significamos la vida, cómo conceptualizamos la vida, cómo determinamos que tendría que ser la vida, eso es lo que en realidad nos está limitando. Así es. Porque si yo, ahorita que decías esto, es como, si yo doy por hecho que tendrían que ser las cosas de tal o cual forma, entonces que estoy queriendo controlar algo y me estoy cerrando a todas las demás posibilidades. Así es. Y lo único que les quiero decir es, eso lo aprendimos, eso no es así, no es real. O sea, entendemos que por vivir en un sistema estructurado tenemos que tener cierta estructura y ciertas reglas, ¿no? Y movernos de ciertas formas en ciertos lugares. Uh-huh. Sin embargo, cuando se trata de mí mismo, lo ideal es no tener ninguna estructura. Así es, ¿no? Así es. Y entonces es como también observar esto, qué tanto estamos limitándonos por estas estructuras o estos dados por hecho, ¿no? Que tú dices no, es que yo tendría que, por ejemplo, ¿no? En el tema económico, yo tendría que ganar X cantidad mensual para poder vivir. ¿Y cómo sabes? A lo mejor puede ser más, a lo mejor puede ser menos. Así es. A lo mejor no, o sea, es decir, estamos tan estructurados que no vemos otros panoramas, ni tampoco necesitamos verlos, uh-huh, sino simplemente salirnos de esa estructura para que podamos abrirnos a todas las demás posibilidades y que solamente llegue lo que tenga que llegar. Así es, porque efectivamente eso es lo que nos dará la paz que andamos buscando. Sí. No me gusta decirle felicidad porque la confundimos muchísimo. Sí. La paz que estamos buscando nos los da eso que acabas de decir. Y entonces ahí todo está bien, ¿no? Uh-huh. Todo está perfecto. Ya no hay nada más que agregar, ni nada más que quitar, no hay nada con qué luchar, no hay nada, o sea, estamos viviendo, aprendiendo. Claro, sin ningún tipo de expectativa. Sí. ¿No? O sea, yo creo que siempre, en cada situación que vamos experimentando, la que ustedes me digan, siempre generamos una expectativa y de manera muy inconsciente, ¿no? Yo esperaría que no sé, si voy a hacer un viaje, yo esperaría X y Y y Z, y luego cuando regreso del viaje es fue horrible porque no sucedió esto que yo esperaba. Exacto. O cuando conozco a una persona, yo esperaría que suceda esto y esto, pero y después ya cuando la conozco siento horrible de que, ay no, estuvo horrible, o no, porque estoy esperando que... Entonces, en realidad hay que tener muchísimo cuidado con todas esas expectativas porque se dan en automático y justo las expectativas es lo que me va a encasillar en una estructura que en realidad no me sirve de nada. ¿Y qué tal si me abro a todas las posibilidades y hasta me sorprendo y hasta me va mucho mejor, ¿no? Claro. Que esa expectativa que yo estaba esperando. Y es que esto es la manera en la que tenemos o que tendemos a limitar a la vida o al universo. O sea, si yo quiero 5,000 pesos, yo pienso que a lo mejor esos 5,000 pesos solo pueden venir de un camino, ¿no? Ajá, de trabajar. De trabajar, exacto. Y entonces de repente es como de que hay tantas cosas, o sea, hay tantos caminos y nos cerramos a uno que de verdad es cuando alguien llega y te regala un celular y tú estás esperando 5,000 pesos, entonces tú dices, no, yo para qué quiero ahora un celular, ¿no? Ajá. Y entonces es como que pues lo puedes vender y tienes ahí 2,000 mínimo, ¿no? Y de repente, o sea, ese es el tema. Es decir, no cerrarnos a la forma en la que la vida puede darnos lo que nosotros queremos por estar viviendo a través de nuestras expectativas o nuestra mente. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sí. Y esto que dice Pau es como, ya para cerrar el programa, porque al final es como, ya se nos acabó el tiempo. Y pues tenemos que cerrar. Yo les agradezco mucho haber estado hoy con nosotros. ¿Hay algo más que quieras agregar, Pau? Como...
No, pues nada, que realmente es como muy importante tener la gratitud consciente, ¿no? De practicarla todos los días, meditar todos los días, y también por un poquito tratar de aprender otras cosas, de cultivarnos, ¿no? De ver que hay muchas opciones y que hay muchas posibilidades en las que nosotros podemos ir manejando nuestra vida, y que la mayoría de ellas son nobles, o sea, son cosas muy sencillas que nosotros podemos interpretar todos los días, y bueno, pues que vayan al estudio a meditar. Sí, vayan. ¿Dónde está tu estudio? Estamos en Avenida Pizarro, entre Colón y Freire, al laditito de la Santa Rita, de la iglesia Santa Rita, y ahí estamos de lunes a viernes. ¿Y tu Facebook? Mi Facebook es Inhala Meditation Studio, y el Instagram también es Inhala Meditation Studio. Ahí pueden observar todo, tips, horarios de clases y muchas cosas más. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y yo les quiero platicar dos cosas. La primera es igual, observar, y puede ser tan simple como de, pues ve ahorita qué hay a tu alrededor, ¿no? Observa qué hay en el lugar en donde estés, y te vas a dar cuenta que hay cosas que no habías visto, ¿no? Siempre. Entonces, observa lo más que puedas, y así te vas a ir sensibilizando poco a poco para también observarte tú. Y también les quiero platicar que, bueno, aquí en el estudio será la última vez que me vean. Porque me voy de Veracruz. Me voy a ir a vivir a otro lugar, pero vamos a estar aquí, vamos a ver cómo podemos como así que no se vayan no vayan a pensar que ya esto se acabó, porque no se acabó, continuamos. Y finalmente también es bueno de pronto renovarse, cambiarse, moverse. Y hablando de crisis, siempre el movimiento es como muy importante, ¿no? Es lo único constante es el cambio. Así es. Entonces yo quiero agradecerles muchísimo por estos casi 2 años y medio de estar aquí con ustedes, y la verdad es que para mí este programa fue de una gran contribución, y sí, lo sigue siendo, y sobre todo el tener la oportunidad de llegar a tantas personas a través de este espacio es verdaderamente maravilloso para mí, porque seguramente por ahí se quedó alguna huella, ¿no? Y seguramente por ahí se quedó alguna aportación, y para mí es maravillosamente reconfortante saberlo. Muchas gracias por vernos siempre. Gracias por estar, y pues yo me quedo con todos en mi corazón, y con Cambio Digital con un gran cariño también en mi corazón, y con muchísimo agradecimiento. Entonces, nos vemos seguramente. Te van a extrañar. Ya ustedes. Nos vemos pronto seguramente, y pues nada, muchísimas gracias, infinitas gracias, y nos vemos muy pronto. Siempre estamos por acá. Bye. Bye, bye.